Noten el versículo 11, vamos allí, versículo 11. Revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. El apóstol, lo primero que les dice a los efesios es revestidos con toda la armadura. Y luego les da en el versículo 14 y de ahí en adelante les dice cuáles son las partes de esa armadura. Y como ya lo habrán notado, esto es muy característico de Pablo. Primero pone el todo y después trata con las partes individuales. Y hoy vamos a estudiar este todo, este versículo. Este versículo habla de forma general de toda la armadura y ya entraremos a hablar de las partes. Entonces iniciemos. Revestidos, noten ahí, revestidos, versículo 11. Esto es un mandamiento para todos los cristianos. Recuerde que esta carta fue escrita a los cristianos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, es para todos los creyentes. Y la palabra revestidos es un imperativo, es decir, es algo que usted y yo debemos hacer. Esa palabra lleva la idea de vestir, de ponerse ropa, de taparse, de ataviarse. Y hoy vamos a hacer algunas observaciones acerca de revestir. Las observaciones son el primer paso que cualquier persona debe hacer en un estudio bíblico. Cuando lee la Escritura debe observar las palabras, su ubicación, si se repiten o no, su significado en el contexto en el que se encuentran, el orden de ellas, y hay otras cosas más para determinar lo que el autor quiere comunicar a esa audiencia original y cómo nosotros podemos entenderlo hoy día inclusive. Y en este proceso de observación se identifica un principio general que es para todos nosotros, para usted y para mí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Unas observaciones al texto que nos van a ayudar a entender esta verdad de revestirnos para la batalla. Lo primero que observamos es que vestir la armadura es obligatorio. La forma imperativa del verbo revestidos no lo dice. Cuando encontramos un verbo en imperativo, normalmente es un mandamiento, es decir, algo a hacer. Entonces, revestidos es una obligación. Es una obligación ponerse esta armadura para poder ser un soldado en el ejército de Dios. Es obligatorio tenerla puesta para poder luchar. Es obligatorio vestirse con ella para poder defenderse de los ataques enemigos. Es obligatorio tenerla para protegerse, para poder salir victoriosos. Es obligatorio para contrarrestar los dardos del enemigo. Y recuerde que se encuentra en una batalla que no es la suya, pero desde el momento de su salvación ha sido agregado al ejército del Dios vivo. Si usted dice, pero es que yo no quiero pelear esta batalla, me quiero esconder y quiero ser un remiso. Bueno, pues no existen los remisos cristianos. Todos los creyentes están en la batalla, así usted no lo quiera. Hace parte del ejército de Dios, por eso es mejor que se revista con la armadura. La batalla, es cierto, es de Dios, pero usted ha sido agregado al ejército porque es usted el que pelea la pelea. Es decir, que usted está en la primera línea de batalla. La pelea la libra cada uno, tanto ustedes como yo. Si esto fuera algo que se hace por nosotros, entonces no deberíamos tener una armadura. ¿Para qué la necesitamos? Simplemente seríamos unos espectadores y celebraríamos los triunfos y los beneficios de la victoria. Pero como es algo que usted pelea, entonces es obligatorio tener esta armadura. Y el hecho de que Pablo diga revestidos con toda la armadura de Dios, quiere decir que tiene que ponerse cada pieza y debe usarla como el mismo Pablo nos dice que debe usarla. Desde el versículo 14 en adelante nos lo dice. Y al final esto lo que quiere decir es que usted y yo estamos verdaderamente involucrados en esta batalla. No es opcional.
El día del reclutamiento es el mismo día de su salvación. Han sido todos llamados y se les ha uniformado para esta batalla militar, para marchar como con el capitán de su salvación, como cantábamos hace unos minutos. Y lo primero que tiene que aprender como cristianos es cómo pelear la buena batalla de la fe. Está en ella y no puede salirse de ella. Y por lo tanto Pablo les dice que se vista y les dice cómo se debe comportar para asegurarse de que hace exactamente lo que se le pide. Entonces lo primero que debe tener en cuenta es que es una obligación vestirse con la armadura, no es una opción. La primera observación. Una segunda observación es que la estrategia va primero y luego la táctica. Esto lo podemos observar por el orden de las palabras. El versículo 10 está antes que el versículo 11 y eso es importante, particularmente para entender la táctica y la estrategia. La táctica militar es la forma de la implementación de lo establecido por una estrategia. Estas dos palabras, táctica y estrategia, a menudo se usan como sinónimos. Sin embargo, la estrategia es el plan para lograr los objetivos y la táctica es la forma de lograr esos objetivos. En nuestro texto, la estrategia en esta batalla es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10. Y la táctica, es decir, la forma, es revistiéndose de la armadura de Dios. Esto es clave de entender. Lo primero que tiene que hacer es lidiar con el todo, con la estrategia. Por eso es que Pablo pone primero el versículo 10 y luego da el versículo 11. Comienza con la estrategia antes de ir a las partes individuales, es decir, la táctica. El versículo 10, Pablo dice que puede resistir de forma general al enemigo y lo puede hacer porque está fortalecido en él y en el poder de su fuerza. Habiendo lidiado con esto, entonces Pablo da la táctica. Nos provee los detalles y esta táctica es ponerse la armadura. Siempre debe comenzar con la estrategia y no con la táctica. En otras palabras, debe tener una imagen global de la guerra y considerar al enemigo de forma global, entender al enemigo y entender la estrategia. Y solo después que ha comenzado con esa estrategia es que puede proceder correctamente a las tácticas para lidiar con esto en particular. Las tácticas que lidian con los sectores particulares, con los movimientos particulares, con los métodos particulares, con las formas particulares que el enemigo les está atacando. Pero estas palabras no deben ser muy ajenas a nosotros, ¿cierto? Llevamos una guerra de años. Hemos visto una guerra larga y han pasado por ella muchos generales que de diferentes formas han enfrentado la guerra. En estos días escuché de alguien que participó en la guerra acá en Colombia. Ahora es retirado, un piloto de helicóptero que seguía una estrategia dada. Él no salía por sí solo sin una estrategia. La misión o estrategia en cada batalla que peleaba tenía un foco específico y todo giraba alrededor de ese foco. La armadura, en su caso, era la cantidad de munición que debía llevar en el helicóptero, la forma de volar, la distancia, el tipo de aparato que utilizaba para hacerlo y otras cosas. Es igual acá. A pesar de que tenemos la armadura y la podemos tener puesta, todo gira alrededor de la estrategia. Versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque un hombre puede ser muy bueno en el manejo de helicóptero, pero si no tiene claro la estrategia va a fallar. Esa es la distinción que tenemos aquí entre estas dos cosas. En primer lugar, el apóstol nos está diciendo, bueno, ahora este es su enemigo. Eso nos lo describe en el versículo 12. Y tiene que estar en todos sentidos apto para esa lucha en la guerra. Y antes de que comience a luchar, debe poseer esa fuerza, que es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es un requisito, es el requisito general. Y luego baja a los niveles y es allí donde encontramos cada una de estas partes de la armadura, versículo 14 y adelante que vamos a estudiar
en otro momento. Una tercera observación es que en esta preparación para la batalla recibe una cosa positiva y una cosa negativa. Cuando el apóstol dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, el apóstol tiene la intención de que se edifique, de que crezca, de que se haga fuerte, de que sea capaz, que esté listo para hacer todo lo que se tiene que hacer en esta gran lucha. Eso es lo positivo. Pero la armadura es algo más negativo. Está esperando que algo malo le suceda. La armadura casi exclusivamente está destinada para su protección. La armadura es el lado defensivo de la batalla, de su lucha con el diablo y de la lucha con los principados y poderes de maldad. Y es por eso que Pablo pone estas cosas en este orden. Lo positivo viene antes de lo negativo. En otras palabras, si entra en este conflicto espiritual solo a la defensiva, con solo la armadura y olvida por completo lo positivo, ya está derrotado. Recuerde, lo vimos la semana pasada, deben estar firmes para resistir. No debe tener miedo de ese enemigo, aunque sabemos que es como un león rugiente. Debemos resistirlo firmemente en la fe. Si no logra anteponer lo positivo a lo negativo, el espíritu ofensivo antes de lo defensivo ha sido ya derrotado. Y eso, por supuesto, es fatal. ¿Cómo les parece todo esto que nos está diciendo Pablo en estos dos versículos? No podemos dejar de admirar la excelencia del apóstol en tratar este tema. Y hay otra observación que es evidente y que se deriva del anterior. Ninguno de nosotros podría usar esta armadura si no está fortalecido. Necesita ser fuerte antes de usar la armadura. Si reviste a uno que no ha sido fortalecido con este tipo de armadura, al final no le va a ayudar. En vez de que pueda defenderse, lo hará un inútil. Para usar la armadura debe ser fortalecido, porque si no tendrá que usar su fuerza personal y su energía para tratar de manejar y moverse dentro de la armadura, y no le quedará energía para lidiar con el enemigo. ¿Han visto esas armaduras del siglo XIII, XIV, XV más o menos, en Inglaterra, que eran cubiertos todos, metal por todas partes, las manos, todo completo? Difíciles de maniobrar, eran pesadísimas. Si se la ponía y no era una persona fuerte en la batalla, esa armadura es más un estorbo que otra cosa. En otras palabras, esta armadura es de un tipo del que tiene que estar fortalecido para poder usarla. Así que Pablo comienza con la exhortación, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es un principio muy importante en la vida cristiana, y si lo descuida y toma inmediatamente la armadura, descubrirá que está completamente derrotado. El principio funciona de la siguiente manera. Esta armadura consiste principalmente en el entendimiento de la doctrina cristiana y el uso correcto de ella y su aplicación. El entendimiento de la doctrina cristiana y el uso correcto y su aplicación. No basta solo con el conocimiento de la verdad. Muchas personas son muy capaces de manejar la doctrina, sin embargo son derrotadas en sus vidas diarias. Y esto se da porque han olvidado algo importante, y es sus propias vidas. Puede estar correcto en todo lo que dice acerca de la doctrina, de forma intelectual lo entiende todo, pero si no está fortalecido en el Señor y en el hombre interior y no entiende cómo puede aplicar eso a su propia vida, pues no le sirve todo ese conocimiento para mucho. Por esto podemos decir que necesita las dos cosas, el fortalecimiento interior y la armadura al mismo tiempo. No se puede tener la una sin la otra. Hay muchos que enseñan precisamente eso, que se pueden separar. No dicen nada de la armadura y se quedan en el fortalecimiento. Pero no existe lo uno sin lo otro. Porque si es fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza y cree que no necesita más, va a ser vencido. Muchas iglesias no predican nada más que la necesidad del poder del Espíritu Santo. Y realmente no están preocupados por la exposición de las Escrituras en detalle y no dicen nada acerca de esta armadura.
Muchas iglesias eso es lo que hacen. Cantan, hablan, predican y proclaman del fortalecimiento en el Señor. Hay reuniones para recibir el poder y la fuerza e inclusive dicen que nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, que no tenemos el Espíritu. Y por poner énfasis en ese poder salen a proclamar cosas a las calles que no saben ni por qué lo hacen. Para ellos el poder del Espíritu es suficiente y no van a la profundidad de las doctrinas, no van a las verdades, no hacen estudios. Algunos hasta dicen que la letra mata. Es su forma de ver las cosas. Tienen una forma para recibir la unción del Espíritu Santo que hasta parece que es por magia. Estos realmente no conocen sus escrituras, no las exponen, no ven la importancia de cada elemento de la armadura. Dicen, una vez que se obtiene ese poder, todo está bien. Nada puede oponerse a él. Pero el apóstol no está diciendo eso. El apóstol lo dice con claridad. Fortaleceos, ¿sí?, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y observe cómo después el siguiente versículo repite 2 veces, en el versículo 11 y luego en el versículo 13, revestidos. Revestidos y tomad toda la armadura de Dios. Aquí está repitiendo. Y esa repetición nos está mostrando el énfasis que quiere tener Pablo. De la urgencia, nos está mostrando la urgencia de esa protección. La fuerza por sí sola no es suficiente. Por maravillosa que sea, todavía necesita la protección que proporciona la armadura. En otras palabras, tiene que darse cuenta de que mientras esté en este mundo, la defensa contra los ataques sutiles del enemigo los encuentra en la armadura. La Biblia está llena de este tipo particular de enseñanza. Tome por ejemplo lo que este mismo apóstol dijo en 1 Corintios 10:12. Por tanto, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Imagínese a un hombre fuerte, que está firme, de pie firme, tengo poder, ¿y qué más necesito? He tenido una experiencia espiritual grandiosa, siente que está lleno de poder, y eso es su tentación. En ese momento, el orgullo. En muchas ocasiones, después de una gran experiencia, particularmente alta y exaltada, a menudo viene un periodo de un gran peligro. Aquí pasa en medio de nosotros. Bautizamos a muchos después de sentirse poderosos porque ya se han bautizado, lograron lo que querían, terminan alejándose de la fe o en pecado. Y esto porque no tienen la armadura. ¿Recuerdan a David, el rey de Israel, después de haber conquistado a todos sus enemigos? Estaba muy orgulloso de sus poderosas conquistas, pero fue tentado y cayó. Fue en ese momento en que el diablo vino y lo tentó a contar al pueblo de Israel, y no lo debería contar, algo que tenía prohibido. Y esto trajo grandes problemas para él y grandes sufrimientos para el pueblo. Es un principio que se enseña en todas partes de las Escrituras. Cuando piense que es fuerte y probablemente invencible, cuando haya tenido una gran victoria espiritual, cuando llegue a pensar que en sí mismo es fuerte y que puede soportar cualquier cosa fácilmente, no olvide la exhortación del apóstol. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. La caída de Sansón, ¿recuerdan? Y de otros santos que encontramos en las Escrituras, vino exactamente de esa misma manera. Le sucedió al apóstol Pablo. Después de esa gran experiencia que encontramos en 2 Corintios 12, él fue elevado al tercer cielo. Pero al mismo tiempo, fue entonces cuando el mensajero de Satanás fue enviado a golpearlo, para mantenerlo humilde, para protegerlo de confiar en sí mismo y de sus experiencias. ¿Y qué piensan de Pedro? ¿Qué me dicen de Pedro? ¿Recuerdan? Jesús le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en la tierra,
Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Piensen en Pedro. Oh, ya la hice. Yo tengo las llaves del cielo. Jesús lo puso a volar aquí en este momento. Pero 2 versículos después, y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprender a quién, a Jesucristo, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca acontecerá. Le decía esto al Dios del universo, Pedro, un hombre común y corriente. Pero volviéndose a él, Jesús dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Todo lo tuvo, su orgullo, y en ese mismo instante, 2 versículos fueron suficientes. ¡Bum! Ya estaba él abajo. Este es el principio aquí. Aunque sean muy fuertes, aunque haya crecido en gracia maravillosamente y haya tenido grandes victorias, nunca debe confiar en su fuerza y en su conocimiento o en su crecimiento. Nunca debe descansar en ella. Nunca debe asumir que esta fuerza o que está fuera, mejor, del alcance del enemigo. El enemigo que se enfrenta a nosotros nunca admite la derrota. Siempre está observando, siempre está esperando, siempre está al acecho de las personas que están desprevenidas. Nunca se relaja, no duerme. Y además, la lucha no es solo con Satanás. El enemigo no está solo, sino la lucha también es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y ya veremos más de eso, versículo 12. Sus emisarios están por todas partes y siempre observando un momento de descuido para caerles, esperando cuando está desprevenido. Por lo tanto, dice el apóstol, revestidos de toda la armadura de Dios. Póngasela y manténgasela puesta. El enemigo no solo es poderoso, sino que también es sutil. Y como veremos, sus métodos y la variedad de sus armas son tales que no puede darse el lujo de dejar nada de lado, nada por sentado. Nunca debe relajarse. Donde quiera que esté, cualesquiera que sean sus circunstancias, lo que sea que está haciendo, lo que sea que tenga que hacer, nunca se descuide. Aunque siempre pueda sentirse emocionado, mejor, con poder, tenga cuidado. Él conoce su talón de Aquiles, él conoce su punto de debilidad. Por lo tanto, aunque pueda tener una gran fuerza y poder, el apóstol nos recuerda que esta armadura defensiva es una necesidad absoluta. Y esto nos lleva a otra observación, y es esta: la armadura es de Dios. Note cómo Pablo, con mucho cuidado, repite las palabras en el versículo 11 y el versículo 13. Toda la armadura de Dios. Lo hace porque esa es la clave de toda la situación. Nada más que la armadura de Dios bastará en ese terrible conflicto en el que está involucrado. No hay protección, no hay nada que pueda hacer contra este enemigo que es astuto, sutil y poderoso, sino revestirse con la armadura de Dios mismo. Y además, la armadura es provista por Dios, es de Dios, es el que la da. Ese es el verdadero significado de esa frase. En otras palabras, Dios no lo deja solo para pelear esta pelea en sus fuerzas, no lo deja pelearla a puño limpio, no, para nada. Todo lo que necesita está provisto por Dios. Ese es un pensamiento muy reconfortante, ¿no les parece? Es alentador. Cualquier cosa que pueda venir de frente en esta vida cristiana, Dios, en su infinita sabiduría y bondad, ha provisto para ello. El apóstol Pedro lo dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Todo, ya lo tiene todo. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas,
a fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Por lo tanto, todos estamos sin excusa cuando fallamos porque lo tenemos todo. Se ha provisto todo para usted. No hay una sola caída que pueda concebirse que no haya sido tratada de antemano por el Señor. Pero recuerden que si trata de luchar contra el diablo y contra estos poderes únicamente en términos de su propia sabiduría y comprensión, inevitablemente van a ser derrotados. A veces no se sienten tentados a pensar que habiendo leído las Escrituras y habiendo vivido la vida cristiana durante cierto periodo de tiempo, orando, ahora son capaces de lidiar con el enemigo ustedes mismos. ¿Creen que pueden hacerlo por medio de la razón, por medio del argumento, por medio del sentido común o en términos de psicología o por la voluntad propia, por la propia fuerza de voluntad? ¿Qué tal como cuando está luchando con el pecado? ¿Qué tal? Pensemos en el pecado de la ira. Muchos se airan fácilmente por las cosas que le pasan a diario y el enemigo los tienta a esto en todo momento. Si cae constantemente, va a ser humillado y derrotado todo el tiempo, y eso es lo que quiere el diablo, que se encuentren derrotados y completamente inútiles como cristianos. Y la única forma de lidiar con eso es usando la armadura. Necesita la armadura de Dios y no es ponerse a sacar el demonio de la ira. No. Y puedo decir que es la única manera de pelear la batalla. Y es con la armadura, con toda la armadura de Dios. El enemigo puede derrotar su mente, su razón, sus argumentos, su sentido común, su psicología, su fuerza de voluntad y todo lo puede derrotar. Y lo hace. Y la única manera de obtener una victoria real es hacer uso de esa armadura de Dios. Armadura que está especialmente diseñada para protegerlos. Los protege y los protegerá. Estamos tratando con un enemigo que es inferior en poder solo a la bendita Santísima Trinidad. Es superior a nosotros. Un enemigo que está completamente por encima del hombre, en brillantez, en mente y en poder. Por lo tanto, nada menos que esta protección que Dios proporciona es adecuada. No hay nada más adecuado. Y otra observación es que este es un tipo muy especial de armadura. Como indican los términos utilizados acerca de la armadura, es una armadura espiritual. Note las palabras. Estad pues firmes, versículo 14, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claramente, solo hay un tipo de persona que puede ponerse esta armadura, y ese es el cristiano. Si usted no es cristiano, debe empezar por ahí, porque no puede usar la armadura si no lo es. El cristiano es la única persona que se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, y es el único que puede utilizar la armadura. Es posible que conozca a alguien que no sea cristiano, tal vez un pariente, un amigo o alguien que le presenten. Tal vez la persona se encuentra en problemas, pero no puede ayudarlo con verdades bíblicas a menos que sea un creyente. De tanto en tanto alguien me llama o viene a la iglesia y me cuenta sus problemas. Muchos o algunos de ellos no son cristianos y no se puede hacer nada a menos que sean cristianos. Esta armadura le ayuda a los creyentes a enfrentar al enemigo y es de exclusividad cristiana. El único método para lidiar con el enemigo y salir victoriosos es por medio de toda la armadura de Dios. Un incrédulo no puede entender nada acerca de esa armadura. Porque usted le puede decir a esa persona, ok, bien, ceñida vuestra cintura con la verdad.
o revestidos con la coraza de la justicia, o calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Lo mismo. Y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El incrédulo no tiene ni idea de lo que eso significa. Y no cree. No solamente no lo entiende, sino que no cree en ello. Entonces, obviamente, no puede usar la armadura. Solo puede ser utilizada por el cristiano. Esta armadura consiste en una comprensión y una aplicación de la verdad del Evangelio. Y no debe pensar en ella en términos materiales. El apóstol, con esto de la armadura, está usando una ilustración de este mundo, la armadura de este mundo físico, para sacar a relucir su punto. Pero si lo observa, todas las palabras acerca de la armadura hablan de verdades espirituales. Y si son espirituales, significa que solo pueden ser utilizadas por aquel tipo de persona que es espiritual. Aquí de nuevo hay algo que se verifica constantemente en la práctica. Descubrirá, mientras habla con otra persona y trata de ayudarlo, lo primero que tiene que hacer es lograr que esta persona se convierta en cristiana. No puede ayudarlo hasta que esto no se dé. En otras palabras, todo lo que puede hacer hasta que se convierta en cristiano es usar argumentos de sentido común, de lógica o de psicología, porque es lo único que tiene usted a su disposición. No hay nada más que pueda hacer por él en ese momento. Si no es cristiano, no puede darle ayuda espiritual. La razón es que no tiene la base, no tiene la comprensión, no tiene nada que le permita ponerse la armadura. Es la armadura de Dios. Y ahora, para usted que es cristiano, le pregunto, cada vez que se encuentra en problemas, ¿está usándola? ¿Cómo enfrenta sus problemas y sus pruebas? ¿O los enfrenta como lo hace el hombre natural o como lo hace el incrédulo? El mundo tiene sus propios métodos para hacer frente a los problemas. Eso es lo que hace o lo que permite que una sociedad se mantenga y no se derrumbe. Pero a medida que el mundo se vuelve cada vez más oscuro, débil, y la tensión se vuelve mayor y el estrés también se vuelve más grande, los psiquiatras lo que tienen es trabajo. Todo el tiempo tienen trabajo porque están llegando personas llenas con problemas. Eso es una prueba de la insuficiencia de los métodos mundanos. Hasta cierto punto les puede ayudar. Tiene adagios el mundo. Hay adagios y hay proverbios y cosas, dichos populares que no son bíblicos pero que le ayudan. Soldado advertido no muere en guerra. O dime con quién andas y te diré quién eres. O cría cuervos y te sacarán los ojos. Mejor pájaro en mano que ciento volando, ¿no? A mal tiempo, buena cara. Bueno, todos estos son adagios, son dichos del mundo. De alguna forma ayudan a mantener el mundo, pero en realidad de profundidad no tienen nada. La pregunta es, ¿cómo puede luchar en realidad? ¿Cómo puede luchar la lucha? Como cristiano, siempre debe estar vestido de la armadura de Dios. No debería estar librando esta batalla de una manera mundana o de una manera meramente racional. Su lucha siempre debe lidiarse de manera espiritual. Toda la armadura de Dios está provista para cada uno de ustedes. Así que asegúrese de vestirse con toda la armadura de Dios, que en última instancia es una comprensión y aplicación de la verdad de las Escrituras, de la verdad del Evangelio. Otra observación al texto. Hay una repetición que pone o que nos da un énfasis en la armadura. Dice toda, póngase toda la armadura de Dios. Esto de nuevo es algo de crucial importancia. Significa que no escoge y elige en este asunto. Si va a ser un soldado del ejército, si va a luchar victoriosamente en esta cruzada, tiene que ponerse todo el equipo que le han dado. Es una regla. Es una regla en el ejército, en cualquier ejército. No puede seleccionar qué partes del uniforme se va a poner. No creo que me vaya bien este color, no me sale con la pinta.
¿Sabe qué es lo que va a suceder? Va a caer si no se la pone toda. Y es cierto, en este reino espiritual y en la guerra que nos rodea, en el momento que empieza a decir, necesito el yelmo, pero no necesito la coraza, ya está derrotado. Lo necesita todo, toda la armadura de Dios. Debe partir de ese entendimiento, de ese momento en que se encuentre, de entender que debe ponérsela toda. ¿Por qué? Porque solo es Dios quien conoce a ese enemigo. Nosotros no lo conocemos. Él lo conoce y Él sabe el por qué nos está diciendo que es toda la armadura de Dios. Él sabe, Dios sabe exactamente lo que necesita, lo que es esencial para que usted pueda continuar siendo firme. Cada parte, cada porción de esta armadura es absolutamente esencial. Y lo primero que tiene que aprender es que no está en condiciones de escoger y elegir. Eso significa que tome toda la doctrina cristiana. No debe concentrarse en partes particulares de ella. Por eso, la iglesia cristiana es como es, formando movimientos para enfatizar una sola doctrina. Y esa es parte de todos los problemas que existen hoy en las iglesias. Debe tomar la doctrina completa, debe tomarla toda. El apóstol Pablo se refiere a esto en las últimas palabras, escribiéndoles a la iglesia de Éfeso en Hechos 20. Estaba en su viaje, Pablo, a Jerusalén, y los ancianos de Éfeso bajan a Mileto a su encuentro. El apóstol se alegra y se enorgullece del hecho de que puede decirles a ellos y declarar y decirles, les di todo el consejo de Dios. Él se los dio todo. No había nada que no hubiera dicho, no había nada que hubiera dejado sin decir. Del mismo modo, no hay parte de la doctrina cristiana que usted y yo podamos darnos el lujo de ignorar. Debe estudiar cada parte de las Escrituras. Y les digo, es bueno leer la Biblia toda. Léala toda, léala cada año, no deje nada afuera. Lea los libros de historia, lea los profetas menores, léalo todo. Tome cada parte, cada porción de la doctrina. No se detenga en el evangelismo, no se detenga en la justificación, no se detenga en la santificación. Tome la glorificación, estudie la profecía, tome toda la doctrina. Nada causa más debilidad y fracaso a la iglesia cristiana como un fracaso de su parte al no ponerse toda la armadura de Dios. Y hay más, la armadura está dirigida a ustedes, completamente a todo su ser. Por ejemplo, su mente necesita ser protegida con el yelmo de la salvación. Nunca descuide su mente. La noción de que el cristiano es de alguna forma emocional o que es sentimental como el mundo sugiere constantemente, eso es un error. Si le da al mundo la oportunidad de pensar así y hablar así, son soldados muy pobres en el ejército cristiano. Debe proteger su mente, debe entender el evangelio, debe estar instruido en su raciocinio. Pero además de la mente, el corazón. El corazón necesita protección de la misma manera. Ciertas personas son muy cuidadosas para proteger la mente. Son expertos en teología y en errores, en herejías, pero no prestan atención al corazón. Y el resultado es que a menudo son heridos y derrotados. Se quedan en el camino por el descuido de este órgano vital. Del mismo modo, la conciencia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, se lo dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. 1 Timoteo 1:19. Ellos estaban prestando atención al aspecto intelectual de la fe, pero no estaban prestando atención o manteniendo una buena conciencia. Estaban descuidando la voluntad y el aspecto práctico. El resultado es, dice Pablo, que han naufragado su fe y al final han naufragado sus vidas. Por eso, revestidos de toda la armadura de Dios, cada parte, cada porción de ella es importante. Para que cada parte de su personalidad pueda ser cubierta y protegida. No hay nada que
que deba regocijarlos más en la vida cristiana como el hecho de la verdad cristiana, de que toda la doctrina le afecta a todo su ser, todo le afecta a todo, y nada más lo hace. Puede encontrar sociedades intelectuales en el mundo, pero son fríos y despiadados. Hay otras sociedades que son más emocionales y sentimentales, pero no tienen nada en su mente. Otros se concentran en la ética, pero no tienen una comprensión espiritual y no tienen consuelo. Pero la enseñanza bíblica toma a todo el hombre y gobierna toda la personalidad. Por eso es toda la armadura de Dios. Ahora, habiendo enfatizado esto, observe cómo el apóstol es muy cuidadoso al mismo tiempo para entrar en detalles sobre cada una de esas piezas. El todo incluye cada pieza. Nunca descuide los detalles. No deje un lugar sin vigilancia en el alma. Qué equilibrio perfecto nos da Pablo acá. Como siempre, en todos lugares de las Escrituras es lo mismo. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ese es el equilibrio que debe mostrar a medida que avanzamos en esta lucha espiritual, en esta guerra cristiana. El enemigo está al acecho y esperando cada oportunidad con mucha sutileza, ingenio y poder para hacerle caer. Solo hay una forma de estar firmes y es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y revestidos con toda la armadura de Dios que Él les ha provisto. Póngase cada pieza, no deje lugar de su ser sin vigilancia y aprovechen todo ese armamento que Dios en su infinita gracia les ha provisto para ustedes en el Señor Jesucristo y en su gran y gloriosa salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú hoy nos has mostrado en tu palabra que debemos nosotros entender, no solamente entender, sino poner por obra. Gracias, Señor, que tú nos animas cada vez que nos encontramos a estudiar, a arrepentirnos cuando no obramos correctamente, a buscar tu palabra con más fidelidad, Señor. Ayuda a cada uno de los que aquí se encuentra a que estas verdades, Señor, queden impregnadas en sus corazones de una forma que puedan resistir realmente al enemigo, que puedan estar firmes para tu gloria y tu honra. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.